Hola, esta es la clase de los principios HACCP. Por sus siglas en español, APCC, que significa Análisis de Puntos Críticos de Control, o por sus siglas en inglés, que significa Hazard Analysis of Control Critical Points. El sistema HACCP es un sistema que está enfocado en la prevención de los riesgos. Fue diseñado por la compañía que elabora los alimentos para los astronautas en conjunto con la NASA. Ya que una de las grandes preocupaciones de la NASA era en el momento de los primeros vuelos espaciales, era que los alimentos pudieran causar una intoxicación alimentaria y esto, por tanto, significar el fracaso de la misión. Por tanto, la empresa que producía los alimentos, en conjunto con NASA, diseñaron un sistema de análisis de riesgos, en el cual se garantizaba que el producto final iba a estar completamente libre de cualquier riesgo físico, químico o biológico. El sistema HACCP, entonces, es un sistema en el que se hace el análisis de los puntos críticos de control y en el cual se enfoca la prevención al riesgo en cualquier parte de la producción de la cadena agroalimentaria, desde su producción primaria hasta la entrega final. El sistema HACCP está diseñado para prevenir riesgos, no para corregir errores. El sistema HACCP garantiza la inocuidad de los alimentos mediante la ejecución de una serie de acciones específicas, específicamente mediante la aplicación de los 7 pasos HACCP o de los 7 principios HACCP. Además, antes de aplicar los 7 principios a la producción de ese alimento, se debe conformar un equipo HACCP multidisciplinar, en el cual converjan diferentes áreas del saber y diferentes áreas de la empresa, lo cual va a permitir que le dé una visión más global en el análisis de los riesgos. Además, las personas que están inmiscuidas en el proceso deben conocer detalladamente el procedimiento o la producción de ese producto o de ese alimento. Por tanto, deben diseñar un diagrama de flujo de cada una de las etapas y en cada una de esas etapas se identifican los 3 tipos de riesgo conocidos. El riesgo biológico, que intervienen allí bacterias, virus, hongos o parásitos. El riesgo químico, que puede provenir o puede llegar al alimento a través de agroquímicos, pesticidas, los productos de limpieza y desinfección, o el riesgo físico, que son todas aquellas materiales físicos que pueden causar algún tipo de daño si las personas lo ingieren. Conozcamos entonces los 7 principios que se deben aplicar al producto en el momento de que se quiera aplicar el sistema HACCP. El principio 1 nos habla de los análisis de los peligros. En este principio se dice que se deben identificar todos los posibles peligros asociados con todas las etapas de la producción, desde la producción primaria hasta la entrega final, analizando, como ya les dije, los 3 tipos de riesgo que existen. En esta etapa se identifican las materias primas, ingredientes o el mismo proceso que pueda contener algún tipo de contaminante y se deben especificar las medidas necesarias para su prevención. Por ejemplo, si estuviéramos analizando las etapas de producción de un pollo congelado para entregarlo al productor final, una de las etapas sería el almacenamiento. En el almacenamiento, uno de los posibles riesgos es que se presente contaminación cruzada. Si se presenta contaminación cruzada durante el almacenamiento, estaríamos hablando de un riesgo biológico. Entonces, identificado el posible riesgo, se crean normas para evitar que eso suceda. Una vez se tienen identificadas las etapas y los posibles riesgos, ya se puede hablar de un punto crítico de control.
es decir, se habla de una etapa en donde se deben tener ciertas condiciones para prevenir que el alimento se contamine. Después de aplicar el principio 2, es decir, de establecer el punto crítico de control, por ejemplo, sigamos con el ejemplo del pollo congelado para la venta. Un punto crítico de control sería su almacenamiento. Identificamos primero que hay un riesgo si no se almacena bien, aplicamos principio 1. Segundo, identificamos que ese es un punto crítico de control, ya que si no se almacena bien el pollo, se puede llevar a una contaminación microbiológica. Lo tercero es establecer el límite de control. En este caso, por ejemplo, para el ejemplo del pollo que estoy dando, un límite de control sería la temperatura. Por ejemplo, decir, almacénese a temperaturas menores a 18 grados centígrados. O otro punto crítico es evitar la contaminación cruzada durante el almacenamiento. Entonces, un límite crítico sería decir, almacénese exclusivamente el pollo congelado en esta área de almacenamiento. Ese sería un límite crítico. Una vez determinados esos límites críticos, debemos saber cómo los vamos a vigilar, porque se puede decir, está bien, se almacena el pollo a una temperatura menor a 18 grados centígrados, pero ¿cómo lo vamos a medir? Vamos a llevar algún tipo de registro, se van a suministrar termómetros, la cava tiene un termorregulador. Una vez entonces identifiquemos que ese punto crítico de control tiene su límite, vamos a determinar esos formatos o esos medios para medir ese límite. Entonces, el principio 4 me habla de establecer un sistema de vigilancia para asegurar el control de los puntos críticos de control mediante ensayos u observaciones programados. Como les explico, por ejemplo, se va a tomar temperatura. Por ejemplo, uno de los sistemas que se pueden utilizar sería, por ejemplo, decir, revise el orden del refrigerador 2 veces al día y se llena un registro de observación. Eso sería para aplicar principio 4, es decir, ya tengo mi formato que me va a permitir tener controlado mi límite de control. O decir, se va a tomar temperatura del refrigerador cada 4 horas. Esto me va a permitir tener controlados esos límites de control. Entonces, el principio 4 se aplica herramientas o instrumentos para mantener controlado el principio 3, que serían los límites de control. ¿Qué hacer entonces cuando uno de los límites de control están por fuera? Es decir, se dañó la cava y la temperatura que ya se había establecido que era un límite de control que debía estar por debajo de menos 18 grados centígrados, subió súbitamente a menos 5 grados centígrados. En este caso, el sistema HACCP debe contar con medidas correctivas que permitan tomar decisiones de ese producto. En el principio 5 se deben aplicar entonces, o más bien establecer medidas correctivas. Estas medidas correctivas siempre se adoptan cuando la vigilancia indican que uno de los puntos críticos de control no está bajo control o que existe alguna desviación en el límite que se estableció. Entonces, evidencié, bajo los registros que se están tomando cada 4 horas, que de repente la temperatura del refrigerador, de la cava o congelador, empezó a subir. Yo, siendo operario, debo revisar cuáles son esas medidas correctivas que se establecieron para esas desviaciones. Reviso y veo, por ejemplo, que dice si el congelador está dañado, repara el compresor del refrigerador con la empresa del mantenimiento actual. Número 1, entonces debo llamar al mantenimiento y que me repare el compresor. Otro, compre nuevas bandejas de almacenaje o elimine el producto. Por lo regular, cuando son productos perecederos, como carnes,
Y estamos hablando de que el almacenamiento es crítico, si hay pérdida de cadena de frío, es crítico y muy posiblemente hay contaminación microbiológica. La decisión final siempre va a ser eliminar el producto, porque recuerden que el sistema HACCP debe garantizar la inocuidad alimentaria. No se puede dejar nada al azar. En el azar estaría, puede que esté contaminado o puede que no. El sistema HACCP no habla de azar, el sistema HACCP habla de eliminar los peligros. En este caso, si es el caso de que el pollo se me le subió la temperatura, lo más coherente sería eliminar ese peligro, y el peligro directamente está relacionado con que el pollo está contaminado porque se le subió la temperatura, y en esa circunstancia puede haber crecimiento de bacterias. Lo que se entra a analizar allí también es por cuánto tiempo estuvo expuesto, cuánta temperatura subió, etcétera, etcétera, etcétera. Y bajo un cuadro de decisiones se va a tomar finalmente la decisión si se conserva el producto o no. También pueden haber otras estrategias, como por ejemplo decir, traslade el pollo de la cava 1 a la cava 2, o otra empresa sucursal va a tener la disponibilidad de almacenaje y llévelo en el carro termorregulador si no ha estado por fuera por más de una hora, o no ha tenido la desviación de temperatura por más de una hora. Entonces son decisiones que debe tomar concisamente el equipo HACCP, y quienes lo ejecutan pues siempre serán los operarios. Y además son los que informan acerca de la desviación que se presentó. El principio 6 me habla de la verificación. En este principio se establecen todos los procedimientos de verificación para ver si mi sistema HACCP sí está funcionando. Como hacerse una autoevaluación. Eso es el principio 6, autoevaluarse. A ver, qué tanto estoy haciendo o qué tanto está funcionando todas las medidas restrictivas que estoy colocando. Por lo regular, para este punto, siempre se tienen en cuenta las pruebas microbiológicas, ya que la prueba microbiológica nunca va a mentir. La prueba microbiológica va a arrojar resultados de si el operador se lava bien las manos, si limpia y desinfecta bien las frutas y vegetales, si hace bien las concentraciones de limpieza y desinfección. Entonces, en este caso, los procedimientos de verificación se tienen siempre como registro soporte de que mi sistema está funcionando, de que todos los pasos de prevención en cada una de las etapas que yo he ido aplicando sí son adecuados y sí están funcionando. Me voy a ir al ejemplo de un programa de limpieza y desinfección. ¿Cómo verifico yo si el programa de limpieza y desinfección está funcionando adecuadamente? Únicamente a través de un análisis microbiológico, o únicamente no, principalmente a través de un análisis microbiológico. Entonces vuelvo a mi ejemplo del pollo congelado. Tomo de manera aleatoria, porque aplico HACCP en mi empresa o porque esa empresa tiene HACCP, toman de manera aleatoria una muestra representativa, que siempre debe ser del 5% del total del volumen de lo que se vaya a sacar. Toman una muestra representativa al azar y a eso le aplican, o a esas muestras le aplican los análisis microbiológicos o físico-químicos. Hablemos de que se le aplicó análisis microbiológico. En el análisis microbiológico resultó alterado. Resultaron unidades formadoras de colonia por encima de la restricción o por encima de los límites de bacterias que debía contener. Allí se empieza a analizar cuáles de las etapas fallaron, si fue en la etapa de preproducción, si fue en la etapa primaria, si fue en la etapa de producción, si fue durante el almacenamiento. Para esto se empiezan a evaluar cada uno de los registros que se han llevado. Entonces, hagamos el ejemplo de que se me dañó la cava y que tuve que trasladar pollo de una cava a otra. Y durante ese tiempo pudo haber crecido descontroladamente bacterias, microorganismos que alteraron mi producto final. Siempre se llega a una conclusión y siempre se sabe cuál fue la etapa que falló,
ya que el sistema HACCP, como les dije, no deja nada al azar. Todo debe ser conciso, escrito y todo debe tener su verificación. Y finalmente, el principio 7. El principio 7 me habla de los registros, de todos los documentos que se deben tener para soportar el sistema HACCP. Registros que incluyen los registros donde se evaluaron los límites de control, donde se hicieron las evaluaciones del principio 6, por ejemplo, las evaluaciones microbiológicas. Todo lo que se haga con HACCP debe estar documentado. Este sistema de documentación va a permitir que podamos hacer trazabilidad de cada una de las etapas. Es decir, que si hubo algún fallo en una de las etapas, nos podamos devolver hacia atrás y encontrar dónde fue el error o dónde estuvo la falla. Por eso el sistema de documentación y los registros que se hacen en HACCP son muy importantes porque son estos los que me van a servir de soporte para yo verificar cualquier falla o para comprobar que mi sistema HACCP está funcionando. Algunos de los registros más comunes que encontramos en el sistema HACCP son las responsabilidades del equipo HACCP, es decir, se conforma el equipo y cada uno de sus miembros tiene una responsabilidad específica para la ejecución de este programa. Modificaciones introducidas al programa HACCP en el caso de que haya habido algún tipo de modificación a producción o algún evento fortuito como el que estamos viviendo actualmente. Muchas empresas que tienen su sistema HACCP tuvieron que incluir modificaciones al sistema debido a los nuevos protocolos de bioseguridad que se deben llevar en todas las empresas. Se debe tener documentación de la descripción del producto a lo largo de todo el procesamiento. Esto es el diagrama de flujo con cada una de las etapas de producción. Registros de la descripción del producto a lo largo del procesamiento. Uso del producto, diagrama de flujo donde se indiquen los puntos críticos de control. Registros donde se evidencien los peligros y las medidas preventivas para cada punto crítico de control. Se deben tener registros de los límites críticos, las desviaciones permitidas. Estas desviaciones es, por decir, que la temperatura debe estar entre 4 y 7 grados centígrados. Me permite una desviación de unos 3 grados. Pero además también me puede hablar de tiempo. Me dice, bueno, si el pollo ha estado por más de una hora por fuera del límite establecido, se debe eliminar. Esas son las desviaciones. Y las acciones correctivas que van a llevar por lo regular en el sistema HACCP a la eliminación del producto. Porque el sistema HACCP no va a permitir, el propio sistema HACCP no permite dejar las cosas al azar. Siempre tiene que ser que haya seguridad en el proceso, seguridad en que ese producto es 100% inocuo. Entonces, todas las empresas que tienen sello HACCP, como por ejemplo Zenú, que es una de las empresas de carnes frías en las que yo más confío, precisamente por esto, porque tiene sistema HACCP, garantizan siempre que esos productos están de acuerdo a las normatividades del Códex Alimentario y de la inocuidad alimentaria. Desde cuando fue vendido al intermediario que sería un supermercado, por ejemplo. Ya sistema HACCP no contempla, por ejemplo, el manejo que vaya a tener una tienda, o que vaya a tener un tendero, o que se vaya a tener un supermercado, o que se vaya a tener un restaurante. Él responde hasta que el producto fue comprado por el vendedor intermediario, un supermercado, o por el consumidor final, que ya es quien debe darle la mejor disposición a ese producto. Muy bien, este es el sistema HACCP. Les adjunto unas preguntas relacionadas en un formulario de Google, unas preguntas relacionadas con este tema y nos vemos en una próxima clase. Feliz día.